Hablemos de historias de vidas pasadas. En algún momento vino a mi consulta, al oráculo de vidas pasadas, vino a mi consulta una persona que traía un tema económico y que chocaba mucho en este tema económico porque no es que no tuviera recursos, no es que no tuviera dinero, no es que no tuviera trabajo, sí lo tenía. Tenía trabajo y era un buen trabajo, era un buen recurso el que le llegaba, vivía bien, tenía sus hijos y esta persona tenía mucho miedo. La pregunta fue encaminada a cuál era la razón que tenía que sanar desde vidas pasadas hasta esta vida presente, porque tenía mucho miedo a perder el trabajo, a quedarse sin dinero, a quedarse sin nada, pasar hambres, que sus hijos pasaran hambres. Era una situación complicada en ese sentido, emocionalmente hablando. En el plano real no había nada porque todo estaba bien, pero en el plano emocional sí traía el run, 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 run. Ahora, cuando vimos el oráculo de vidas pasadas, llegó una respuesta muy interesante, porque en la vida pasada esta persona había tenido unas etapas muy complicadas, muy difíciles de hambre, pero de hambre en cuanto a miseria, un hambre extrema. Había tenido, me parece, 3 hijos. Yo no sabía cuántos hijos tenía en esta vida presente, solo sabía que tenía hijos, pero había tenido 3 hijos, había tenido pareja y tal, y el hijo mayor que había tenido tuvo un problema de hambre justamente y se fue. Y entonces este dolor de haber perdido al hijo en cuanto a hambre, además del hambre que tenían, se había enfermado y no había tenido el dinero para llevarlo al médico. O sea, a los médicos de aquellos años, que era una vida bastante de muchos años atrás, eh, fue algo que la impactó, que la llenó de impotencia. En esa vida pasada pareciera que ella se deprimió tanto, le dolió tanto que nunca lo pudo superar. Y en esta vida también tenía 3 hijos. En esta vida había sucedido, me parece que también había tenido otros 2 hermanos y con ella eran 3. O sea, había tenido circunstancias complicadas cuando era niña y ahora de adulta tenía un pánico a quedarse sin comida, a que sus hijos se enfermaran, a no poder solventar, a no poder hacer. Ese era su gran miedo, que la tosigaba, que la traía mal, le daban ataques de ansiedad de tener todo esto en la cabeza. Se deprimía aparentemente sin razón porque no sabía por qué traía todo esto cargando, y ahí encontramos las respuestas. Fue muy interesante, fue muy liberador y muy sanador ver que esos miedos, esa angustia y esa ansiedad no le pertenecía a esta vida, y entonces fue más fácil poder sanarla. Bendiciones.